Igualmente, hacemos el llamado a nuestro hermano Norey Kiwa, líder del pueblo arhuaco y delegado de las organizaciones indígenas acá presentes, para exponer las conclusiones de la Cumbre de Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en el departamento del Cauca. Hoy, 9 de agosto, que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues quiero saludar a cada uno de los mayores líderes y autoridades indígenas y a cada uno de los pueblos que nos ven a través de las transmisiones. Es un día muy importante para nuestros pueblos y estar aquí pues es la voz de cada uno de los que están allá en el territorio. También presentar un saludo al ciudadano presidente Gustavo Petro Urrego, nuestro presidente de Colombia y en quien tenemos fijadas muchas de nuestras esperanzas que como pueblo hemos venido planteando. También un saludo muy especial para todos los funcionarios del gobierno y también a las entidades del Sistema de Naciones Unidas que han posibilitado este espacio y de quien van a ser parte fundamental en el logro de esa paz total que estamos ambicionando todos los colombianos. Yo voy a hablar de algunos aspectos y conclusiones de la cumbre, pero también voy a hablar de algunos sentires que tiene en este momento el movimiento indígena representado en sus organizaciones. Es claro que hay muchos temas importantes, por lo menos que Colombia, a partir de este momento, honre los compromisos internacionales, los tratados internacionales, avanzar en la adecuación institucional, porque la Constitución reconoció muchos derechos, pero la institucionalidad no está a la altura para materializar ellos. También debemos conversar sobre la reforma política, la reforma agraria, que sabemos que avanza como una aspiración de los colombianos, pero que en todos temas aquellos susceptibles de afectarnos tendrá que también garantizar el derecho fundamental a la consulta previa. Debemos tomar acciones sobre aquellos pueblos en riesgo de extinción. Esperamos también tener un proceso de consulta exitoso y que se dé un plan nacional de desarrollo con acuerdos y presupuestos que permitan cumplir esos acuerdos y que todos aquellos programas que emprendamos para mitigar el cambio climático, pues que sea una oportunidad para que los pueblos, los que están en el territorio, los cuidadores de esos espacios, puedan vivir sabroso. Los enuncio, pero como el tiempo aquí es corto y la idea es hablar sobre los retos de la agenda de los pueblos indígenas, pues las organizaciones me han pedido hablar de dos puntos estructurales, porque queremos en esta palabra que estamos compartiendo, pues hablar de los temas estructurales. Uno es que necesitamos el levantamiento inmediato de las reservas impuestas por el gobierno del entonces presidente Uribe a la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene una reserva sobre 3 puntos, que los voy a enunciar. Uno, es que los estados deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con las instituciones representativas de los pueblos indígenas a fin de obtener el consentimiento previo, libre e informado sobre medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos. Segundo, que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar tierras, territorios y recursos que hemos poseído en razón de la propiedad u otro tipo tradicional de ocupación o utilización y en general adquirido de cualquier otra forma. Y tercero, para el desarrollo de actividades militares en las tierras y territorios indígenas, el Estado deberá realizar consultas eficaces con las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Esos 3 puntos que contemplan la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre ellos pesa una reserva que ha impuesto el Estado colombiano y que esperamos sean levantados. Y un segundo tema estructural, pues es el avance efectivo en la autonomía de los pueblos indígenas. Esto tiene que ver con la materialización de lo que señala el artículo 286 y 329 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a las entidades territoriales indígenas.
abro comillas, son entidades territoriales los departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas. Entonces, en este gobierno del cambio y con la bancada también que tenemos en el Congreso, debemos expedir de una vez por todas la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que le dé vida a esas entidades territoriales indígenas que quedaron para los pueblos indígenas y que hasta hoy no se ha materializado. Un segundo punto es lo que señala el artículo 246 de la Constitución Política, la jurisdicción especial indígena. Señala la Constitución Política, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Los pueblos indígenas necesitamos que avancemos en esa ley de coordinación, porque hasta hoy los pueblos indígenas han venido ejerciendo esas funciones jurisdiccionales en el territorio, pero sin el apoyo del Estado y sin la debida coordinación, lo que nos pone en una condición de vulnerabilidad frente a ese derecho. Y también, si materializamos esos dos artículos, especialmente el primer punto que señalé frente a las entidades territoriales, es el marco jurídico bajo el cual nuestros sistemas que hemos venido planteando, el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural y el Sistema de Educación Propia Intercultural, podrán finalmente ser una realidad para los pueblos indígenas. Temas estructurales. Los sentires que como pueblos indígenas tenemos. Nuestra espiritualidad es sagrada y es la expresión de la energía vital que nos transmite la Madre Tierra. Es el ombligo umbilical que nos mantiene conectados a ella. Todos los pueblos indígenas somos hijos de la Madre Tierra. Siente entonces, señor presidente, que en Nabusimaque lo posesionamos todos los pueblos indígenas. Y no podemos ser tolerantes ante la estigmatización y discriminación que se ha desatado, porque conforme a nuestro mandato de ley de origen, hemos cumplido el deber de armonizarlo en una ceremonia de posesión ancestral como futuro gobernante. Quiero citar a un gran amigo de la Sierra, Camilo Prieto, abro comillas, un Twitter que publicó: los rituales de las naciones y pueblos no católicos no son equivalentes a la brujería, sino otras formas de relacionarse con lo sagrado. En Colombia viven muchos pueblos con miradas diversas y eso hay que valorarlo y respetarlo. Cierro comillas, y yo agregaría, protegerlo. Las reivindicaciones de derechos de los pueblos indígenas tienen como fundamento nuestras raíces y mandatos de ley de origen. Y cada etnia debe reclamar sus propios derechos con base en sus propias raíces. Estamos juntos para reclamar estos derechos desde las diferencias de nuestras raíces. Los derechos de los pueblos étnicos podrán ser equivalentes, pero no son iguales. Señor presidente, en su discurso de posesión extrañamos una referencia directa a los pueblos indígenas y no sabemos en qué punto del catálogo de gobierno y compromisos estamos recogidos. Se podría decir que el tema indígena es transversal a los 10 puntos, pero la experiencia nos ha enseñado que cuando el tema indígena es transversal, hemos sido invisibilizados. Y no podemos ser invisibles cuando tenemos propuestas importantes como la protección de la Amazonía, y ya aquí lo han dicho, que más del 80% de todos esos territorios está en manos y cuidado por las autoridades y los pueblos indígenas. El gobierno nacional ha pedido nuestro apoyo y lo acompañaremos siempre y cuando avancemos en la agenda de los pueblos indígenas. Y que se garantice y fortalezca el diálogo político de gobierno a gobierno que debemos tener entre el gobierno nacional y los gobiernos indígenas representados por las 7 organizaciones indígenas de carácter nacional. En este sentido, señor presidente, urge una pronta reunión entre las 7 organizaciones indígenas para concretar y avanzar en la agenda de los pueblos indígenas. En los escenarios de unidad que ha tejido el movimiento indígena manifestado en las diferentes cumbres que se han realizado,
hemos reafirmado que la lucha por nuestros derechos es indeclinable. En ese sentido, en este momento y de manera muy especial, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, queremos hacerle un llamado para que una demanda interpuesta por el mismo gobierno anterior en representación del Estado colombiano cursa una acción de nulidad contra el decreto 1500 que reconoce la línea negra, el espacio sagrado de los 4 pueblos de la sierra, y nosotros necesitamos que desde el gobierno nacional se solicite el aplazamiento de esa audiencia para que podamos defender conjuntamente ese decreto. Finalmente, quiero citar el fragmento de un tuit de los muchos que usted ha publicado que hacen referencia a los pueblos indígenas. La historia indígena, abro comillas, la historia indígena no debe ser borrada, dado que existió. Al borrar esa historia, solo se impone un relato falso. Para decirle al gobierno nacional, si pudimos, podremos. Muchas gracias.